Hola, Dios les bendiga. Un saludo para todos ustedes los que me alcanzan a ver el día de hoy. Qué bueno tenerles una vez más por aquí en este canal donde estamos aprendiendo diariamente de la palabra de Dios, donde hemos venido haciendo este estudio del libro de los Salmos y ya hoy nos corresponde analizar el capítulo número 28, así que les doy la bienvenida. Espero que Dios los bendiga a todos ustedes, a sus familias y que hoy sea un día muy pero muy bendecido a través de la palabra de Dios. Vamos a empezar dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede el día de hoy de estudiar la palabra. Cierra tus ojos y acompáñame a hacer entonces esta oración. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú nos das esta bonita oportunidad hoy, una vez más, de sentarnos a estudiar la palabra, de venir ante ella y empezar a meditar lo que dice cada frase, cada línea. Quiero pedirte que a través de la palabra el día de hoy seas tocando nuestra vida, que nos des fuerza, que esta palabra venga para alentarnos, que esta palabra venga para levantar al que siente de pronto su ánimo decaído. Hoy te pido por todos los que nos ven, por sus familias, por cada siervo, por cada sierva, por cada líder de congregación que está aquí sentado viendo el estudio el día de hoy. Oro por ellos para que esta palabra sea una herramienta en sus manos, una herramienta para compartirle a otros de que tú puedes hacer cosas poderosas en nuestra vida. No importando la situación, no importando la crisis, tú todavía sigues obrando en medio de cada adversidad. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret iniciamos el día de hoy este estudio. Vamos a empezar entonces con el análisis del capítulo número 28. Este salmo lleva por título Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Este salmo es el reflejo de un corazón que se siente abrumado por una situación muy, pero muy grave. Esta es la súplica de una persona que siente que su vida está gravemente amenazada por algún peligro. Y cuando analizamos detenidamente el Salmo nos vamos a dar cuenta de que, aunque en estos primeros versículos veamos un estado como de angustia, de desespero, luego vamos a ver que rápidamente él va a cambiar del desespero a la alabanza. Es por eso que algunas personas o algunos comentaristas bíblicos han considerado que el Salmo no fue escrito en un solo instante, sino que este Salmo fue escrito en diferentes momentos. En algunos momentos estaba en desesperación y en otros momentos estuvo en un estado de confianza y de seguridad en Dios. Así que mientras vamos estudiando línea por línea, usted se va a dar cuenta de lo que acabo de decir, que por un momento se siente muy angustiado, pero luego cambia y empieza a dar alabanza a Dios por lo que Él ha hecho. La estructura de este salmo es muy sencilla y lo vamos a dividir de la siguiente manera. Del primer versículo al versículo número 4, vamos a dividirlo entonces como la primera estrofa. Vamos a subrayar aquí. Del versículo 1 al versículo número 4 sería la primera estrofa. La segunda estrofa la vamos a dejar solamente en el versículo número 5, que ya les voy a explicar por qué. La tercera estrofa sería el versículo número 6 y versículo número 7. Por acá abajo, ustedes ahora les muestro. Y la última estrofa sería del versículo número 8 al versículo número 9, que también ahora les muestro. Bien, ¿por qué lo he dividido de esta manera? Porque del versículo 1 al versículo número 4 vamos a encontrar aquí la primera estrofa, que sería una súplica individual, donde él está suplicando, rogando, orando a Dios para que lo escuche, para que no permita que sea condenado junto con los perversos. El versículo 5, que sería la segunda estrofa, allí simplemente lo he dejado como una sola sección, porque aquí cambia un poco y es donde él está pidiendo que el juicio de Dios venga sobre los malvados. Después de que él dice esto, entonces la tercera estrofa, allí donde ocurre el cambio que les decía, y entra ya del juicio o de la plegaria o de la súplica, cambia a la alabanza. Y esto lo vamos a encontrar del versículo 6 al versículo número 8. Y por último, vamos a encontrar allí que él cambia de la alabanza a mencionar como esa esperanza que tiene, como anunciarle al pueblo la esperanza que hay en su Salvador. Y aquí como una pequeña nota que les dejo del análisis del Salmo,
mientras lo estaba estudiando, la estructura de él como que me recordaba mucho el ejercicio que desempeñaban los profetas en Israel, porque los profetas denunciaban el pecado, la injusticia y bueno, una cantidad de cosas que ocurrían, pero también hablaban de la esperanza, también anunciaban la esperanza que vendría. Era como un ejercicio que ellos hacían, y entonces el Salmo como que por momentos hace eso y se me hace muy familiar de la forma en la que ellos hablaban. Entremos entonces en materia, vamos a empezar a estudiar estrofa o línea por línea. El primer versículo dice: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. A ti clamaré, oh Jehová. Ese primer versículo ya empieza con un fuerte clamor a Dios. Ese clamaré del que habla aquí en esta primera línea alude a la idea de como cuando uno acosa a una persona que uno como que se encuentra y la necesitaba, entonces comienza como a acosar y la persona tal vez está un poco ocupada, pero uno quiere que esa persona le escuche, le ayude. Y ese clamar no es simplemente levantar la voz, sino más bien como un entrar en un acoso. Eso es lo que traduce aquí este clamaré. De tal manera que ese acoso no deja en paz hasta que la persona no lo atienda a uno. Así es el estado en el que se encuentra David. Está pidiendo de tal manera que espera que Dios le conteste a su petición, que le conteste, que lo escuche, que esté atento al clamor de él, hasta que él no lo atienda, éste no va a dejar de suplicarle. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Aquí la siguiente frase, roca mía, lo que traduce es que él es su lugar seguro, que ya lo hemos venido hablando en los capítulos anteriores. La imagen de la roca transmite las ideas de ¿qué? Las ideas de fortaleza, de estabilidad, de seguridad, de permanencia. Y ese hablar de la roca mía va a representar entonces, dentro de todos los escritos de los salmos, va a representar como una forma muy significativa que se usaba en esa época. Constantemente David va a hablar de eso, de que él es su roca. Pero dice algo más en este pasaje. No solamente dice que él es su roca, sino que dice: no te desentiendas de mí. No te desentiendas, en el hebreo, traduce algo muy curioso, y es que David está haciendo alusión a la siguiente expresión. Es como que le estuviese diciendo a Dios: no te me hagas el sordo. O sea, no como que no voltee su oído para otro lado y haga como si yo no estuviese aquí, no. Es David quien le dice a Dios: necesito que por favor, muy respetuosamente se lo dice, obvio, pero necesito que por favor coloques toda tu atención hacia mí, que no hagas como que yo no estoy, no. Quiero que por favor tú me mires. Estoy haciendo una oración ferviente, porque esta no es una oración cualquiera, no es una oración sin sentido como las que muchas veces hacemos nosotros, que oraciones de 2 minutos, 3 minutos, pero realmente no tienen como mucho sentido, porque no le estamos colocando la atención debida a lo que le estamos diciendo a Dios. Aquí no, aquí sucede que la oración sí tiene mucho sentido. Él en verdad está muy angustiado, y lo que menos él espera es que Dios haga como si no le importara esa súplica. Entonces continúa diciendo: no te desentiendas de mí. ¿Para qué? Para que no sea yo dejándome tú, o sea, porque si guardas silencio, si te alejas de mí, es lo que alude esta frase: para que no sea yo, es como diciendo, viene algo después de esto. Si te desentiendes de mí, entonces va a ocurrir algo conmigo. Si tú me dejas, dice él, va entonces a darle como la explicación a esta frase, y la vamos a encontrar entonces en la última línea. Para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. La palabra semejante aquí viene de una palabra hebrea que es mashal. Y mashal aquí tiene 3 significados bien importantes. Y dentro de esos 3 hay uno que significa, o más bien o traduce, como apoderarse o dominar.
En otras palabras, lo que David no quiere es ser dominado por el mismo destino que enfrentamos todos los seres humanos, es decir, la muerte. Para el salmista debe existir algo más que simplemente dejar de existir. Su principal preocupación radica en el temor de que si el Señor lo abandona, recordemos que él viene hablando de esto, que si él lo deja, que si él lo abandona, que si él se desentiende de él, entonces él se va a volver semejante a aquellos que han descendido al sepulcro, es decir, los que habitan allá en ese lugar donde no hay comunicación con Dios, y eso es lo que más le preocupa, el silencio absoluto de Dios. Viene hablando de que voy a clamar, no te desentiendas, ¿sí? Para que no sea yo semejante a estos que descienden al sepulcro, es decir, a los que no tienen comunicación con Dios, donde no hay una alabanza, donde no hay una súplica, donde no hay un momento en el que Dios se detenga a escucharles. Él no quiere eso. Él no quiere ser como ellos, estos que descienden al sepulcro. Y él lo va a confirmar en el siguiente versículo. Versículo número 2 dice: Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Este oye aquí es oír inteligentemente, prestar mucha atención. El salmista pide ser oído en su clamor porque su oración se fundamenta ¿en qué? En la sinceridad. Es una oración sincera. Y por ser sincera, entonces requiere que Dios esté allí para escucharle. Y esto lo va a confirmar también en la siguiente frase. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Y la siguiente frase dice, cuando alzo mis manos. Este alzar las manos, acá, esta era una manera física de representar la sinceridad de las oraciones que se hacían. Las manos, por lo general, en el momento de la oración debían estar en alto, pero abiertas. Estas manos aquí vienen del hebreo yad, que es mano abierta. Y esas manos abiertas entonces simbolizaban la sinceridad de la súplica. Hoy nosotros también, cuando hacemos oraciones a Dios, normalmente algunos de nosotros levantamos nuestras manos y las dejamos así, extendidas, con las manos abiertas, para decirle somos sinceros, no hay maldad en nuestra vida, necesitamos que nos escuchen, nos rendimos también porque también es señal de rendición ante nuestro Creador. Entonces el versículo 2 va a hablar de la sinceridad. Le pide a Dios que lo escuche porque Él es sincero en su súplica. Versículo número 3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Este no me arrebates juntamente con los malos es que Él no desea ser tratado como las personas malvadas o las personas inicuas. Él no quiere tener el mismo futuro que ellos tienen, no. Él no quiere ser arrastrado con los malos, con los condenados, con los culpables, porque los malos aquí son los culpables, los condenados, los que tienen un castigo eterno. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. Los que hacen iniquidad aquí es con los que practican la maldad. El hacer es la práctica, la praxis que dicen algunos. Entonces es lo que dice es con los que practican lo malo. El acto de iniquidad es el que se repite constantemente. Es el acto pecaminoso repetitivo. Y él lo que está diciendo es, yo no quiero ser contado juntamente con los que practican la maldad. No, yo no deseo eso. Los cuales hablan paz con sus prójimos. Estos inicuos hablan paz con sus más cercanos. Estos inicuos de su boca salen palabras o expresiones de paz, pero en realidad su corazón está poseído, está invadido completamente por la maldad. En su interior solamente van a maquinar guerra, solamente van a maquinar maldad, hostilidad, muerte. Eso es lo que dice él acá. La maldad está en su corazón. Y si la maldad está en su corazón, entonces ¿de qué va a hablar su boca? Su boca no puede hablar paz. Su boca siempre va a hablar de la maldad. Aunque acá dice, los cuales hablan paz. Pero entonces si hablan paz, realmente no es lo que viven. Es hipocresía.
porque su corazón está contaminado. Y la Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua que agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada, pero no puede salir de la misma fuente dos tipos de agua. Entonces, si en el corazón hay maldad, la boca va a expresar esto. Y si la boca habla paz, entre comillas, es una mentira. Es desde un corazón hipócrita, porque realmente no es lo que hay dentro de su interior. Versículo número 4. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Pongámosle mucho cuidado aquí a la palabra hechos. Aquí está la clave del versículo 4. Él habla acerca de los hechos de los hombres. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Este versículo número 4, David allí va a pedir algo bien interesante, y es que Dios castigue a los malos conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos. Lo que ellos han hecho, lo que ellos realizan, la obra de estas manos cargadas de maldad, cargadas de perversidad, no producen nada bueno, sino que traen sobre los demás. ¿Van a traer qué? Van a traer muerte, van a traer desolación. Y conforme a eso, entonces es que él va a pedir que Dios obre, que Dios castigue. Y el versículo número 5, miremos lo que él va a decir. ¿Por qué Dios los va a castigar? ¿Por qué Dios va a traer este juicio? Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. En este versículo 4, al inicio, vamos a encontrar entonces un contraste entre los hechos de ¿quién? Los hechos de Jehová con los hechos de los malvados. Miren acá arriba, ¿sí ven? Hay un contraste allí. Los hechos de Jehová dan vida, pero los hechos de los malvados traen ¿qué? Traen muerte. Estos malos no quieren ni desean preservar la vida. Todo lo contrario, estos malos solo piensan en traer muerte. Por eso no les importó, no tuvieron en cuenta atender, que la palabra acá lo dice, no atendieron, no tuvieron en cuenta, no se pusieron a meditar, a discernir lo que Dios quiere para el hombre. Y la pregunta acá es, ¿y Dios qué es lo que quiere para el hombre? Pues la respuesta de esto lo vamos a encontrar en lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, en su primera frase, el versículo 11, dice lo siguiente: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. O sea que Dios no quiere que el hombre muera, que el impío muera, sino que el hombre se arrepienta, se convierta, y dice él, y que viva. Pero es el hombre, por causa de su pecado, entonces, que trae estas nefastas consecuencias. No atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Cuando habla de la obra de sus manos aquí, esta referencia a la obra de las manos del Señor puede ser una alusión al poder creador de Dios. Y como ellos no tuvieron en cuenta esa creación, no tuvieron en cuenta eso que Dios hace, entonces vamos a encontrar la consecuencia de sus actos. Él los derribará y no los edificará. Esto de que los derribará es que los quitará de su lugar. Y cuando habla de que no los edificará, es que no se va a perpetuar su nombre. No va a permitir que estos sean perpetuados en el tiempo, que sus maldades continúen como si nada pasara. No, sino que estos van a recibir su juicio. Aquí ya vamos a entrar a la tercera estrofa, que sería del versículo número 6 al versículo número 7. El versículo 6 dice: Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Aquí ya vamos a encontrar entonces cómo cambia de esa súplica o de ese deseo que él trae de que Dios castigue también a los malos. Ahora va a cambiar al canto de gratitud, de alabanza, de regocijo. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. ¿Sí ven? Aquí dice que ya lo oyó. Mientras que por acá arriba en el versículo 2 él está diciendo: oye, escucha, por favor está atento. Pero acá ya dice que él lo escuchó, que él lo oyó, que él estuvo atento al gemir del salmista. La palabra bendito acá viene de la palabra hebrea barak, y ese barak en el hebreo traduce como arrodillarse como un acto de adoración hacia Dios. Es decir,
el salmista pudo expresar su agradecimiento de rodillas o en algún acto solemne hacia Dios. ¿Por qué? Porque su voz fue oída, o sea, se entregó totalmente a la adoración hacia Dios porque Dios le ha escuchado. El versículo número 7 va a decir, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Y la siguiente frase, acá arriba para que lo veamos, voy a correr un poco más la Biblia, dice la siguiente frase, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces, en la primera frase del versículo 7 va a decir, Jehová es mi lugar seguro, mi protector. Cuando habla de Jehová es mi fortaleza, es mi lugar seguro. Y cuando habla de que Él es mi escudo, lo que va a decir es que Él es su protector, que no va a permitir que el enemigo lo dañe. Entonces, en la siguiente frase acá arriba, en Él confió mi corazón y fui ayudado. En Él confió es, en Él puse mi confianza. Y cuando puse mi confianza en Él, cuando puse mi confianza en todo lo que Él hace, cuando mis pensamientos, cuando mi mente reposó absolutamente en Él, entonces ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Él va a decir, y fui ayudado. Qué bueno poder decir eso. Colocamos nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios y recibimos de Dios su ayuda. Eso es lo que más anhelamos, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Muchas veces en las oraciones que hacemos le decimos esto a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pues bien, Dios está presto para ayudarnos. Y con mi cántico, dice él, le alabaré. Con mi cántico aquí, lo que va a decir es que fue tanto el gozo, fue tanto el regocijo que sintió, porque Dios ya le había escuchado, que comenzó a expresar un canto espontáneo. O sea, no fue algo repetitivo lo que dijo aquí el salmista, no fue algo monótono. Realmente su cántico fue algo muy, pero muy espontáneo, muy profundo del corazón. Dejó salir una alabanza, una expresión de júbilo. Seguramente hasta se puso a revolotear como siempre lo hacía, a saltar, a danzar, a gritar, porque se siente realmente muy feliz porque Dios ya le ha escuchado. Entramos a analizar entonces la última estrofa, que sería el versículo número 8 y versículo número 9. En estos dos versículos va a ocurrir algo, y es que ya no va a hablar como en primera persona. Ya no va a haber un diálogo solamente entre él y Dios, sino que aquí va a incluir al pueblo. El versículo número 8, miremos cómo lo dice. Jehová es la fortaleza de su pueblo, o sea, el lugar seguro de su nación, el lugar de refugio, el lugar donde ellos pueden correr, es a Dios, es al Señor. Ese es el lugar seguro del pueblo, de la nación, de su gente, de su familia. Y en la siguiente frase va a decir, y el refugio salvador de su ungido. Qué bonita esa expresión, refugio salvador. Va a unir las dos palabras o estas dos cualidades o adjetivos. No solamente va a decir que es refugio, sino que va a decir que es salvador. ¿Y el refugio salvador de quién? De su ungido. El ungido aquí, ¿quién sería entonces en ese caso? Sería el rey que ha sido ungido, el rey que ha sido consagrado para esta tarea, la magna tarea de dirigir al pueblo. Él va a decir que el rey también entonces va a tener un lugar seguro donde va a encontrar donde va a encontrar la libertad, donde va a encontrar ese brazo poderoso de Dios que lo va a ayudar en cada una de las situaciones que va a enfrentar, de sus enemigos, de las batallas, de la misma muerte. Es por eso que va a decir entonces que el Señor es el refugio salvador de su rey. Muy bien. Y termina el versículo 9 diciendo, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. 4 cosas muy importantes que David va a pedir para su pueblo. Él va a pedir que los salve, va a pedir que bendiga, va a pedir que les pastoree y que les sustente. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre. O sea, no quiere ser sustentado por momentos, sino que Él va a decir para siempre. Qué bueno que podamos también nosotros usar esta oración para decirle al Señor, Dios, ayúdanos, sálvanos, bendícenos, pastorea nuestra vida y susténtanos. Que esto se convierta también para nosotros en una oración muy, pero muy sentida que le hagamos a Dios.
Muy bien, aquí llegamos entonces ya al final de este estudio el día de hoy. Espero que podamos ser edificados a través de lo que se estudió, de lo que escuchamos, de lo que el Señor nos ha compartido. Que usted en su casa pueda decir: Señor, yo necesito que por favor escuches mi clamor, que estés atento al gemir de mi voz, de mi oración sentida que hago a ti, y que luego usted también se pueda regocijar, porque no solamente es orar y clamar y llorar, sino que también es el escuchar cómo Dios da su respuesta, y como consecuencia de esto entonces brota de nuestra boca una alabanza sincera para Dios. Espero que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que estén muy bien y que tengan un excelente resto de día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Chao, chao.